Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a dar entonces inicio a las conclusiones de este quinto simposio y le vamos a dar la palabra a la profesora María Cinque de LUMSA. First of all, I would like to thank all the Uniservitate staff, all the LUMSA staff, all the girls, the boys who have worked. I have no time to name all of them, but please, a big applause for all the work. I would like to finish just presenting you some very popular Roman monuments. Do you know the Mouth of Truth? Okay, you know the legend. So please, while I'm talking, just scan this QR code or use this event code, and please express your true feeling after attending this big symposium. How do you feel? And hopefully your hand or your arm wouldn't be bitten off, okay? Okay. So we have seen, sorry. We will display them later after, so you have plenty of time to think and to express just one word. And how do you feel? Okay? May I go? So you know that Rome was built upon 7 hills, okay? You might know the name of some of them. One of them is the Palatine Hill. So during these days, we have seen things from the institutional perspective. So the institutionalization of service learning was a very important topic. Another hill, I will be very brief, is the Capitoline Hill, which is also an institutional place. But you see, the idea is to see, you see this motive, things from a networking perspective, so coming together. And then there is another famous hill, another famous image. You might have seen that in pictures, or if you want, you can visit it tomorrow, seeing things from different perspectives, from different spiritual perspectives. And today, during a meeting, Cardinal Mendoza named the fact that in a few days, the Jubilee door, will be opened. And he invited all our universities to work on this topic, on the doors. And actually here, we have plenty of images of differences, of different doors. And service learning in itself is a door open onto the world, open onto the field, open onto our dreams, our students' dreams. So my wish is that we continue working together, opening our doors, and LUMSA door will always be open for you. Thank you. Muchas gracias, María. Y ahora tiene la palabra María Rosa Tapia, coordinadora del programa Uniservitate. Muchas gracias. Yo me quiero unir a los agradecimientos de María al equipo de LUMSA, porque sin ellos hubiera sido realmente muy difícil organizar este simposio a la distancia. Obviamente al querido equipo de CLAIS, con quienes venimos corriendo también hace muchos meses para poder preparar este encuentro muy esperado y muy soñado, pero también quiero agradecer muy especialmente a los referentes de nuestros nodos regionales, porque la verdad es que llevar adelante una red poliédrica requiere realmente de que haya distintas facetas y distintas personas que estén en cada región manteniendo el fuego vivo, y por eso yo quiero pedirles un abrazo muy especial para Jimmy, para Judith, para Almudena, que la veo allí, para Cristiane, para Nicolás, Katia, para Chantal, y esperen que haga aquí Nadine y Rebeca. Si se pueden poner de pie para que todos los reconozcan y les puedan dar un fuerte aplauso. Jimmy.
Cristiane, ¿dónde está Cristiane? Gracias, porque realmente sabemos que más allá de todo el corazón que ponen, también hay mucha gestión, hay mucha dedicación, pero si no estuviera el corazón latiendo desde adentro, sería realmente muy difícil mantener esta red. Y por eso me pareció muy importante, mientras pensaba en las conclusiones, me vinieron las palabras del hermano Peter Bray, el antecesor rector de la Universidad de Belén, que cuando tuvimos la oportunidad de visitarlos en mayo del año pasado, al escuchar lo que estábamos haciendo desde Uniservitate, él nos habló de que quienes formaban parte de Uniservitate le recordaban a aquellos guerreros del espíritu humano, que lograban identificar oasis de paz y levantar la antorcha de la esperanza. Yo creo que a través de este espacio de encuentro tratamos al menos de hacer el ejercicio de mostrar que es posible estar reunidos con todas nuestras diferencias desde los 5 continentes, con nuestras realidades, con nuestras guerras, como charlábamos antes con Candelaria, que cada uno tiene, para unirnos en una paz única, ¿sí? Y que esa paz sea la que nos permita volver a nuestras universidades y tratar de generar esos espacios que hoy también nos decía el cardenal Tolentino de Mendoza, para que nuestras universidades sean esas casas del corazón, donde abriendo las puertas a nuestros estudiantes, abriendo las puertas para conversar con los otros docentes, abriendo las puertas de la rectoría, abriendo las puertas de la universidad misma, para realmente poder encontrarnos y que ese corazón, ese gran corazón que como la jirafa cada uno tiene adentro, sea el que permita construir vínculos realmente más fraternos. Y que también conversando, ¿no? Ustedes saben que quedan, seguramente que les va a quedar a todos este sonidito de las campanitas que fueron circulando. Bueno, que esas campanitas nos recuerden también todos esos momentos que nos nutrieron, ¿sí? Porque también, ahí siguen sonando las campanitas, esos momentos que nos nutren para que estas tradiciones, quizás de la apertura de las puertas, de las campanas, bueno, sean aquellas tradiciones que a través de la educación también nos permitan pensar en un futuro mejor, en innovar hacia poder generar mejores vínculos entre nosotros y que realmente la educación de calidad que buscamos ofrecer de las instituciones sean las que tengan como resultado un cambio genuino en nuestras comunidades. El mundo nos necesita, entonces seamos esos guerreros del espíritu humano que sigamos encendiendo la antorcha de la paz y demostrar que a través de la educación podemos colaborar con un mundo realmente más fraterno y solidario. Esperemos poder seguir encontrándonos, no sabemos dónde, no sabemos cuándo, pero lo importante es que mientras tanto, desde dentro de cada una de sus universidades, ustedes puedan seguir generando el cambio. Así que muchas, muchas gracias por todo lo que aprendemos de cada uno de ustedes y que esperamos seguir difundiéndolo. Así que muchas gracias. Tiene la palabra ahora Ítalo Fiorin, fundador y presidente de la Escuela EIS LUMSA. Pido disculpas por no poder hablar ni inglés ni en español, pero me gustaría leer en español algunas reflexiones sobre el tema del simposio. Confío en su benevolencia. El simposio propone un hermoso y desafiante título que nos interpela: transformar la universidad. ¿Y qué significa decir que esto puede hacerse desde dentro? ¿Cómo puede el aprendizaje y servicio ser el motor de una transformación de la propia universidad? Transformar significa dar una nueva forma. Si buscamos la transformación, significa que no nos gusta la forma actual. ¿Qué es lo que no nos gusta y queremos transformar? ¿Qué nueva forma queremos dar
a través del aprendizaje y servicio. Estas preguntas no pueden plantearse en abstracto. No son un ejercicio académico, sino que debemos hacerlas resonar en el contexto de la sociedad actual, una sociedad en gran crisis, una crisis múltiple. Edgar Morin habla de policrisis ecológica, económica, política, social, de civilización en constante crecimiento. Las cualidades de nuestra civilización se han deteriorado y sus carencias han aumentado, sobre todo en el desarrollo del egoísmo y de la desaparición de las solidaridades tradicionales. La democracia está en crisis en todos los continentes. Es sustituida cada vez más por regímenes autoritarios que, al disponer de medios informáticos para controlar a las poblaciones y a los individuos, tienden a crear sociedades sumisas. La globalización no ha creado ninguna solidaridad y en lugar de la globalización de la fraternidad se ha impuesto la globalización de la indiferencia. Y asistimos a la realización de un enorme paradojo. El progreso científico y técnico que se desarrolla prodigiosamente en todos los campos es la causa de las peores regresiones de nuestro siglo. La policrisis que estamos viviendo en todo el planeta es una crisis antropológica. Es la crisis de la humanidad que nos llega a ser humanidad. Podemos dar un nombre que resume el drama de este momento histórico, de esta noche oscura de la humanidad, la pérdida del sentido. ¿Qué tarea tiene una universidad en este contexto? ¿Puede considerarse justificada si garantiza una educación de excelencia en los diversos campos disciplinarios y se produce un excelente rendimiento en la investigación, incrementando aún más el patrimonio cognitivo, la innovación tecnológica, el progreso científico? La extensión o tercera misión no basta para salvar el alma. No puede usarse como coartada para la pérdida de compasión hacia una realidad extraordinariamente observada, investigada, analizada en fragmentaciones superespecialidades, pero de la que se ha perdido la cuestión del sentido y la ética de la responsabilidad. Con demasiada frecuencia tenemos que constatar que incluso nuestras universidades tienen ojos que no ven, oídos que no escuchan, corazones de piedra en lugar de corazones que palpitan. El Papa Francisco nos ha invitado repetidamente a no balconear, a no tener miedo de comprometernos con la realidad. Mejor tener las manos sucias que las manos en los bolsillos. Haciendo eco de Paulo Freire que decía, no se está en el mundo con guantes blancos. La invitación que se nos hace es a mirar con el corazón. No se ve bien si no es con el corazón, dice el Principito en el cuento de Saint-Exupéry. Y si se mira con el corazón, no se puede estar en el balcón. Hay que responder a la llamada que la mirada ha escuchado. Podríamos decir que la universidad tiene la tarea de introducir a los jóvenes en la realidad del mundo, no solo cuidando sus competencias especializadas, sino, incluso antes, la educación del corazón. Pero esto solo es posible y solo es creíble si los profesores no piden a los jóvenes que hagan lo que ellos no hacen, si no les dirigen hacia donde ellos no van, sino que permanecen en la seguridad de sus cátedras. Es desde el interior de nuestros corazones donde comienza el cambio que deseamos, y esto da a los adultos la credibilidad para proponerse a los alumnos.
En esta perspectiva, el aprendizaje y servicio es una propuesta educativa extraordinaria, necesaria, revolucionaria. Esta tarde nos has preguntado qué es lo más importante en el aprendimiento y servicio. Muchos respondieron cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Quizá lo más importante sea otra cosa. Quizá sea, como dijo Freire, cambiar a las personas que pueden cambiar el mundo. Y este cambio empieza en el nuestro interior. El valor del apprendimento e servicio no reside en primer lugar en el resultado, en el impacto sobre la realidad, en la transformación social que produce. Antes que nada, la transformación que debemos fomentar es la interior, la que nos cambia. Como escribe el Papa Francisco en su reciente encíclica Dilexit Nos, el mundo puede cambiar empezando por el corazón. Desde el punto de vista educativo, esto es lo esencial. El aprendizaje y servicio no es un método activista, es una nueva forma de educarnos para estar en el mundo. Y esto puede cambiar la universidad desde dentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Fiorín. Y ahora tiene la palabra María Nieves Tapia, directora y fundadora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Bueno, parece mentira, pero estamos llegando al final del simposio. Por suerte todavía tenemos la misa en San Pedro y la audiencia con el Papa para que no tengamos que separarnos tan rápido. Yo me quiero sumar a todos los agradecimientos que ya se han dicho. Quiero darle un gracias especial a todos los miembros de nuestro Consejo Académico, que si se pueden parar un minutito. Nuestro board, Vivi, Andy, please don't be shy. Daniela. Sí, Aranzazu, Goyana, gracias. Porque así como nuestros nodos nos ayudan a mantener esta red viva, activa, con los pies en las distintas culturas y en las actividades y las acciones del programa en cada región. También nuestro consejo académico es muy diverso. Tenemos también representantes de universidades públicas, de universidades no confesionales, y desde allí también hay un corazón que piensa, que investiga y que nos ha ayudado en estos 5 años a darle su fisonomía a Uniservitate. Así que muchísimas gracias por haber construido esta familia que es hoy el Consejo Académico. Voy a hacer una reflexión muy breve. Los que conocen mi historia saben que antes de dedicarme al aprendizaje-servicio, fui profesora de Historia Antigua de Grecia y Roma en la Universidad Católica Argentina. Nada que ver. Todavía no he logrado pensar qué proyecto de aprendizaje-servicio podría haber hecho desde Historia Antigua de Grecia y Roma, pero la razón que me llevó a estudiar e investigar sobre el cristianismo primitivo fue porque cuando estaba en la escuela, en un hermoso colegio salesiano, los salesianos nos distribuían historietas, cuentos, narraciones sobre la vida de los primeros cristianos. Y a mí me encantaban esas historias de esos cristianos valientes que iban contra el imperio y que habían llevado el evangelio a todo el mundo. Pero tenía la impresión de que la iglesia en la que yo vivía no era exactamente así.
Y eso me llevó a buscar pertenecer a la iglesia en un lugar donde sintiera que algo de eso pasaba, y eso me llevó también a investigar e interesarme de qué pasaba en la iglesia primitiva. Y mi reflexión en estos días en donde hemos visto subir a un nuevo emperador al poder del imperio, hemos visto caer gobiernos de poderosas naciones y sobre todo en donde todos tenemos esta sensación tan bien descrita por Ítalo, de que vivimos en el imperio del egoísmo, de la frivolidad, de el sálvese el que pueda, un imperio lleno de guerras y de violencia. Y hay momentos en donde esta realidad podría abrumarnos. Frente a este imperio en el que estamos viviendo, dos reflexiones. La primera es que a mí siempre me ayuda a pensar en la parábola del trigo y la cizaña. Todos ustedes la conocen. El dueño del campo dice, no pierdan el tiempo arrancando la cizaña, porque arrancando la cizaña pueden también arrancar el trigo que tiene que crecer. Y en este encuentro yo sentí que estaba rodeada de gente que está ocupada en cultivar el trigo para que crezca el buen trigo y que a pesar de que estábamos rodeados de malas noticias, no nos estábamos preocupando por la cizaña. No estamos perdiendo el tiempo con la cizaña. Y me parece que en algún comentario en un almuerzo alguien dijo, ni escuché las noticias, porque realmente era tan fuerte lo que estábamos viviendo que valía mucho más que toda la cizaña que pueda estar creciendo alrededor. Entonces, mi primera reflexión es un enorme gracias a cada uno de ustedes por ser cuidadores del trigo que está creciendo y que puede no hacer ruido, puede no estar saliendo en los diarios, en los noticieros, ni ganar el Oscar, pero estamos ayudando a que crezca el trigo que va a permanecer. Y en estos días se habló mucho de inspiración. Yo quiero agradecerles porque ustedes son para mí una enorme inspiración, porque yo siento que estoy entre los primeros cristianos del siglo XXI que tienen el valor de, en medio de las guerras, en medio de las dificultades, en sociedades que quizás parece que estamos yendo contra la corriente, pero no le tenemos miedo a ponerle el pecho a los leones. Cada uno en su lugar está peleando contra los leones de la injusticia, de la pobreza, de la discriminación, de la cultura del egoísmo, de la cultura del no me importa, de la cultura del sálvese el que pueda, para contribuir a formar personas que nos puedan seguir ayudando a cambiar el mundo y a hacer crecer el trigo como tiene que crecer. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacen todos los días, por estos preciosos días de fraternidad vivida. Nosotros sabemos que un mundo distinto es posible porque lo estamos viviendo entre nosotros. Así que sigamos adelante sobre esa fe, sigamos conservando esta familia que hemos construido y sepamos que aunque estemos lejos, vamos a seguir estando cerca. Muchísimas gracias.